Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos aquí en los cuarteles generales de EWTN en Birmingham, Alabama. Una vez más, agradecemos su compañía y su presencia, como agradecemos los correos que nos hacen llegar habitualmente a nuestra dirección caraacara@ewtn.com. A todos aquellos que nos piden oraciones, como siempre las tenemos comprometidas, a quienes nos plantean algunos temas, los tenemos en consideración, nos hacen llegar algunas veces propuestas de temas, preguntas, hasta propuestas de posibles entrevistados. Y por todos ellos les agradecemos, quiero que sepan que todos los tomamos en consideración y que en base a las posibilidades o a los temas pendientes siempre tomamos una decisión al respecto, pero quiero que sepan que sus correos son meticulosamente recibidos y leídos, incluso aquellos que son más críticos hasta el extremo. Nuestro productor no se ahorra nada en hacérmelos llegar a todos y por todos, absolutamente por todos, los agradezco tremendamente. Nosotros estamos en una etapa de renovación, de nuevos impulsos en la Santa Madre Iglesia a raíz de los acontecimientos que ya conocemos y en consecuencia las grandes líneas que nos propusiera el Papa Benedicto XVI cuando convocó al Año de la Fe, coincidiendo con el lanzamiento del Sínodo para la Nueva Evangelización, siguen siendo líneas maestras y siguen siendo líneas que para nosotros los católicos tienen que ser puestas en práctica porque igual estamos en medio de un año de la fe al que no le queda tantísimo tiempo, porque recuerden ustedes que se clausura este año con la celebración de Jesucristo, Rey del Universo, el último día del tiempo ordinario del calendario litúrgico antes de entrar al Adviento. Entonces, es un tiempo en el que nosotros tenemos que acelerar aquellos compromisos que hemos asumido en el año de la fe, el principal de los cuales es, como saben ustedes, la formación en la fe. Es decir, que nosotros comprendamos que tenemos que conocer para poder amar, porque como decía San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Y por eso, para poder abordar este tema de la formación de la fe, especialmente de los que nos ven más habitualmente, es decir, de nuestros hermanos y hermanas católicos de a pie, católicos laicos, la importancia que tiene la formación de la fe de estos hermanos, la importancia que tiene la formación de la fe de todos nosotros los laicos. Para eso estamos contando con un conocido amigo de la casa de EWTN, autor de ya varias valiosísimas series, el padre Rubén Francisco Bellante, de la diócesis de Venado Tuerto, Argentina, y un sacerdote que dedica su vida, la mayoría de su tiempo, a la formación de laicos y a la generación de esto que vamos a entender mucho mejor a lo largo del programa, que es la promoción del discipulado entre los miembros de la comunidad cristiana. Así que no se vayan, que ya volvemos inmediatamente después de este breve corte con Cara a Cara, el padre Rubén Francisco Bellante. Estamos de vuelta con su programa Cara a Cara y estamos, como habíamos prometido, con el padre Bellante, que aunque nació y se formó y se ordenó en la zona de la Pampa Húmeda, donde están todas las vacas, ¿no? Sí, más que las vacas, el cereal, te diría, ahora. Ahora el cereal, efectivamente. Pero usted es de la diócesis de Venado Tuerto. Voy a comenzar con una pregunta bien poco profesional, padre. Sí. Pero la curiosidad no la puedo aguantar más.
¿por qué la diócesis de Venado Tuerto se llama Venado Tuerto? Mira, estamos cumpliendo 50 años de la creación de la diócesis. En ese, digamos, entusiasmo del Concilio Vaticano II se crearon muchas diócesis, ¿no?, en todo el mundo. Y nuestro sector, el sur santafesino, se desprendió de la diócesis madre de Rosario y se creó la diócesis que lleva el nombre de la ciudad más importante del lugar, que era y que es Venado Tuerto, que curiosamente fue fundada por un irlandés, Edward Casey, que no hablaba muy bien castellano en el tema de los ferrocarriles, y cuando fundó la ciudad, casi no conocía el español, tomó una anécdota del lugar. Esa zona en ese momento era muy poblada de venados de la pampa, se llaman, que son los que no tienen los cuernos, ¿no?, sin cuernos. Y entonces había una anécdota que decía que cuando ahí estaban los fuertes militares, ellos habían criado un venadito que le faltaba un ojo y les avisaba cuando se iba a dar unas vueltas, les avisaba cuando venía el malón de los pocos aborígenes que había en la zona, que eran los querandíes y los tehuelches. Entonces quedó un poco en el fuerte. El malón es el nombre en Argentina de los ataques, digamos, de los aborígenes. De los aborígenes, sí. Entonces, bueno, quedó un poco esta anécdota, que eran los pagos del Venado Tuerto, ¿no? Así que bueno, la ciudad se llama Venado Tuerto. En una época, en la década del 50, se habló de cambiarle el nombre a la ciudad por Diócesis de Venado, o Ciudad de Venado, como está Reno, o Reno, Nevada, que sería más o menos lo mismo, ¿no? Pero no aceptaron. Lo curioso es cuando se tuvo que poner el nombre en latín para la diócesis. Imagínate allá en el Vaticano, cómo le ponen. Así que le pusieron Cervus Luxus, o sea, siervo con el ojo desviado. Y hay una anécdota buenísima de mi anterior obispo, ya fallecido, Paulino Reale, que era un siciliano, bueno, muy, muy simpático, en la entrevista de Límina, la visita a Límina, con el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, muy chispeante también, entonces le dice: Monseñor, Venado Tuerto, ¿no? Entonces le dice mi obispo: mire, Santo Padre, es mejor entrar con un solo ojo al reino de los cielos que ir con los dos a la ajena. Y dice que el Papa lanzó una carcajada muy manifiesta, y realmente es una anécdota gráfica para entender un poco el tema. Pero sí, en dónde voy y tengo que decir Venado Tuerto no es tan fácil, ¿no?, porque no lo captan fácilmente. Pero me gusta mucho, padre, hacer la pregunta, de satisfacer la curiosidad, porque normalmente estos nombres curiosos están ligados a eventos históricos de nuestra tierra, que nos dan identidad, que tienen su motivo, sí, e incluso sus anécdotas usualmente edificantes, como son las historias de los hombres, ¿no? Claro, por ejemplo, tenemos el Chañar, que es ladeado. Tenemos el Arroyo Seco, una ciudad de cerca de Rosario, así que imagínate. Y ustedes tienen la ciudad de Lima, allá en Perú, y yo digo que el Callao debería llamarse Limón, para darle un gusto. Lima, Limón, ¿no? Estaría. No creo que estuvieran de acuerdo los chalacos, como se llama a los... Sí. El gentilicio de los que son del Callao, ¿no? Ajá, pero sí. ahí puede hacerles la propuesta la próxima vez que vaya. Sí. Padre, sí, usted en Venado Tuerto y en realidad en la plataforma que pueda utilizar, lo hace aquí también a través de los programas de EWTN, con mucho fruto, gracias a Dios. Insiste mucho en el tema de la formación de los laicos. Claro. Y hacia dónde debe llevar esta formación de los laicos. Quisiera que comenzáramos sobre el tema de la realidad como la hemos encontrado en las décadas recientes. En la experiencia que yo tengo en buena parte del mundo católico hispano es el de un colapso de la catequesis. Es decir, una catequesis que prácticamente desapareció y fue reemplazada por nada, a veces simplemente procesos para que las personas recibieran los sacramentos, sí, según una catequesis sacramental, y en otros casos por una farsa, es decir, por eventos de sentirse bien. Sí, lo que se llamó catequesis situacional, se llamaba. Claro, ese es el término técnico que se le dio. Sí. Básicamente el hecho de que, como yo alguna vez conté, cuando me mandaron a la fuerza, mi mamá me mandó a la fuerza a una parroquia a la que fui una sola vez y desaparecí, que nos hacían sacar las zapatillas y las medias y sentir el pasto con los pies y dar gracias al Creador. Claro, no es que uno aprenda mucho de las verdades de la fe, ¿no? Claro. Hablando crudamente, sí,
¿Cuál cree usted que fue el origen y las consecuencias de esta crisis catequética? Pienso que fue esa una reacción extrema a la catequesis llamada de las 90 y pico de preguntas y respuestas que alguien aprendía de memoria y era suficiente para acceder a los sacramentos. Entonces, cuando se dio el proceso del Concilio Vaticano II, que como bien se ha dicho, a veces se abrieron demasiadas puertas y ventanas como reacciones extremas que hubo de todo tipo, ¿no? Que incluso el cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto XVI lo aclaró muchas veces. Como reacciones extremas estuvo esta, la de pasar de una catequesis puramente, digamos, racional o teórica o puramente exterior, formal o, sí, elucubrante, a una catequesis situacional, de sentir bonito, de una contemplación que no llegaba a tener las ideas claras, ¿no? y mucho menos a responder a aquello de San Pedro, que tenemos que dar razones a los que nos pidan de la fe que tenemos. Felizmente se llegó, me parece, después a una síntesis entre las dos cosas, sobre todo porque creo que de la misma generación que somos, el Papa Pablo VI, el siervo de Dios Pablo VI, ¿no? Marcó con Evangelii Nuntiandi, al menos en el tema de la evangelización, un punto fundamental. Y entendimos que ciertamente la evangelización tenía dos grandes momentos. Uno es el querigma, ¿no? O sea, el anuncio con poder de la persona viva de Jesús para aceptar esa persona viva en el corazón. Y el segundo momento es la catequesis, es decir, el crecimiento en la fe. Quizás en algún momento de la Iglesia se basó todo en la catequesis, decirle a la gente que tenía que ser buena, que tenía que confesarse. Mucha gente lo hacía por una cuestión moral o ética. Cuando en la década del 60, con el existencialismo, sobre todo de Sartre, esa vaciedad existencial, ya no se entendió por qué se tenía que ser bueno solamente por eso, entonces no bastó la catequesis sin el encuentro personal con Jesús. Felizmente el documento de Puebla y después el magisterio de Juan Pablo II, del beato Juan Pablo II, nos fueron acercando mucho más a esto de el querigma entonces como anuncio de la persona viva de Jesús y en segundo lugar la catequesis, entendiendo por catequesis el tema bíblico, liturgia, moral, etcétera, como crecimiento en la fe gradual, de acuerdo a las edades y siempre con una metodología que abarque también lo vivencial. Le interrumpo para hacer una precisión para beneficio de aquellos televidentes que no entienden bien el término querigma. Claro. Usted ha hablado de estos dos conceptos, el querigma y la catequesis. ¿Qué cosa es el querigma? Es una palabra griega. ¿Podría explicarla un poquito para que entiendan cuál es este componente fundamental del cual sigue el otro de la catequesis? Cuando hablamos del querigma estamos hablando en realidad de una tradición apostólica, ¿no? Muy clara. El querigma sería anunciar en 5 o 6 pasos el gran misterio de nuestra fe, o sea, la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo por el cual y en el cual somos salvados. Entonces el primer paso del querigma, el querigma significa anuncio, anuncio con poder, digamos así, como una flecha lanzada al corazón, como el gong de una campana, mientras que la catequesis es el resonar de ese gong. Entonces el querigma tiene 5 o 6 pasos, de acuerdo a sea el querigma de San Pablo o tradición apostólica, pero para el caso no cambia demasiado. El primero es el amor de Dios, ¿no? Dios nos está amando. Y mucha gente dice, sí, yo sé que Dios me ama, incluso por la catequesis aquella de las preguntas y respuestas, claro. Pero dice, yo no experimento en mi vida el amor, porque de hecho yo sé que Dios me ama, yo creo en Dios, pero termino haciendo opciones que no tienen nada que ver con Dios, en la vida concreta, criterios, actitudes. ¿Y por qué no experimento el amor de Dios? Ahí está, porque el pecado es un bloqueo a la experiencia de ese amor de Dios, a no aceptar el amor de Dios. Hay que explicarle qué es el pecado, porque mucha gente todavía cree que el pecado es una cuestión solamente que tiene que ver, para decirlo un poquito crudamente, con la cintura para abajo, ¿no? Todavía hay mucha gente que cree eso. Y no solo la cintura para abajo, sino que básicamente un elenco de normas, fundamentalmente un elenco de normas, y no este acto suicida del que hablaba Juan Pablo II, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno le explica que el pecado es el no amor, o sea, rechazar el proyecto maravilloso, original, único, irrepetible que el Padre Dios tiene sobre nuestra vida, porque nos ama, ya esto cambia. Entonces el pecado es un bloqueo al amor de Dios. Cuando yo ese pecado por decisión acepto dejarlo a un costado, por la fe y la conversión, o sea, la fe que es adherirme a una persona viva que es Jesucristo, acepto por la fe y la conversión a Jesús en mi vida, entonces el paso siguiente es integrarme a una comunidad
para que en esa comunidad yo pueda vivir la nueva vida en Cristo Jesús, que me ha dado la salvación. Porque por la fe y la conversión recibo la salvación en Cristo Jesús. Esos serían los 5 pasos del querigma, que generalmente se expresan, y lo digo porque a veces, sobre todo entre los hermanos separados, llamados protestantes, la predicación es únicamente querigmática, y también a veces en ciertos sectores de la renovación carismática católica. Entonces, si la predicación es únicamente querigmática, podemos caer en un emocionalismo en donde, claro, perdamos de vista la dimensión también racional que tiene la fe y los fundamentos de la fe. Es muy lindo quedarse en el querigma, pero el querigma es solamente un primer momento, un primer anuncio que debe llevar sí o sí a un crecimiento. Yo no puedo hacer nacer a alguien a una vida nueva y no darle de comer, ¿verdad? Es como hacer nacer un bebé y no darle de comer. Entonces, esto sería el querigma, una palabra griega que significa el anuncio con poder. Es la aceptación en mi vida, no ya de una doctrina, de una idea, de una cultura y mucho menos de una ideología.